Creadora y guionista es un proyecto que surge con la idea de dar voz a los guionistas, a los creadores de audiovisual, para que nos cuenten su proceso creativo. El año pasado ya tuvimos un precedente, que fue la entrevista que hicimos en aquel momento a María Mínguez, la ganadora del Premio del Audiovisual Valenciano al Mejor Guión, y este año hemos querido mantener esa tradición y entrevistar a los ganadores de la edición de 2020, que han sido Roger. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, hola, gracias. Buenas tardes. Y Alfred Pérez Fargas. Hola, Alfred. Hola, Miguel. Hola a todos. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por invitarnos. Muy bien. Pues nada, hemos adaptado el formato del evento, que el año pasado fue presencial, y con estas nuevas circunstancias hemos decidido hacerlo online. Y nada, ya sin más preámbulos, si os parece, pues vamos a la entrevista. Y para empezar, lo que me gustaría que me contarais un poco es cómo fue el origen del proyecto, ¿no? De dónde parte la iniciativa y si fue un proyecto de encargo o fue una iniciativa individual vuestra. En fin, que me contéis un poco la historia de cómo surge El amor de Guillem. Bueno, si quieres, Roger, empiezo yo. Después tú me vas cortando cuando quieras, que ya sabes que lo hacemos siempre. Bueno, yo, de hecho, ya se lo dije a Miguel, ¿no? Roger y yo, pues, hacemos entrevistas o charlas o tal, siempre nos vamos cortando. Bueno, disculpad si eso de algún modo puede molestar, pero hacemos así. ¿Sin problema? Pues esto, Miguel, lo que preguntabas, fue un encargo de hecho fue la iniciativa de Mar Roma, de la productora Son Batabat, que habló con nosotros en septiembre del 2017. De hecho fue ahí donde tuvimos la primera reunión, tanto con Son Batabat y con Lastor Media y con Carlos. De hecho, Carlos ya estaba desde el inicio. De todas maneras, sí, fue un encargo, pero bueno, no sé si quizás Roger me pueda rectificar, pero yo creo que es nuestro guión más personal, porque toca temas que, bueno, en nuestro proceso vital en el que estábamos nos afectaban de una forma importante, ¿no? Los dos somos padres, los dos venimos también de una cierta militancia política. Y yo personalmente también, bueno, de joven, bueno, me podía identificar mucho con los movimientos en los que Guillem podía militar. Entonces de ahí que de alguna manera, bueno, fue un proyecto de encargo, pero muy personal. Es que es lo que pasa un poco a veces con los proyectos de encargo, pero en este sobre todo, que es como cuando te dicen de salir de fiesta y no estás seguro de salir o no, y a veces puede ser pues, la mejor noche de tu vida, porque has decidido ir. Y entonces con eso empezamos con eso y la verdad es que cada vez vimos más links. Claro, es algo que pasa, es algo que hemos oído hablar de Guillem Agulló, tanto Alfred como yo, naturalmente, y ha formado parte de nuestras vidas antes de entrar en este proyecto. Y entonces cuando entras en este proyecto y empiezas a descubrir la historia de verdad, lo que hay detrás y todo esto, es que la verdad es que es apasionante. Y además nos encontramos en algo que pasa en los años 90, que es algo que hemos vivido tanto Alfred como yo, y es cine histórico, pero muy de cerca, como lo hemos hecho y como lo hemos vivido. O sea, que en el fondo, aunque fuera un proyecto de encargo, ha sido también una oportunidad para poder plasmar experiencias vitales propias o para conectar con cosas de vuestra propia vida que también os permitían afrontarlo de una forma muy personal, ¿no? Bueno, vimos los links, digamos, con nuestro pasado, pero naturalmente la historia le pasa a Guillem Agulló, a la familia Agulló. Ellos son los protagonistas, nosotros no. Sencillamente lo que tenemos de ventaja es que algo del contexto, pues podemos tener un contacto directo, con lo cual, pues esto también lo hace más cercano para nosotros y a la hora de escribirlo lo hace, pues no sé, un poquito más sencillo. Sí, no, de hecho, yo a Roger se lo he contado, creo que más de una vez. Yo de adolescente, creo que Roger también, íbamos mucho por Marina, por el Poblenou, que es un barrio de Barcelona alternativo, donde se movía mucha gente, pues eso, desde punks a sharps, bueno, un movimiento mucho de izquierdas, estaba lleno de baretos, de locales alternativos. Y yo allí un día recibí una agresión, ¿no?, por parte de un grupo de ultraderecha. Bueno, tuve la suerte de que una mujer salió en mi defensa, empezó a gritar y de alguna manera los ayuntó, ¿no? Pero yo me acabé en el hospital.
con un traumatismo craneoencefálico, ¿no? No me pasó nada, ¿no? Pero bueno, es algo que te afecta, que te marca de alguna manera, ¿no? Y bueno, ahí también había otro link, ¿no? Quizás con la historia de Guillem. Como curiosidad, me llama la atención que el proyecto surgiera inicialmente en Cataluña, ¿no? Siendo una historia que sucedió en Valencia. Creo que hablaremos luego sobre eso en la charla, porque creo que es significativo que durante muchos años esta historia, teniendo como tenía un interés social muy fuerte, pues no tuviera un tratamiento audiovisual. Pero eso, me llama la Sí, atención eso, ¿no? Que la iniciativa parta de Cataluña. bueno, de todos modos, Miguel, lo que sí que quiero dejar constancia es que Suica Films desde el inicio también estuvo allí en el proyecto. Es decir, Es una pata vital, ¿eh? Es una pata vital. No estuvo en esta primera reunión, pero bueno, enseguida... claro, yo desconozco bien cómo fue todo el proceso, ¿no? A nivel de producción, pero lo que sí que sé es que desde el inicio Suica también estuvo ahí. Bueno, pues eso, como parte, como tercera o primera o segunda pota, ¿no? De todo este proyecto. Y eso creo que convierte a Amor de Guillén también en un caso muy exitoso y muy significativo de una posible colaboración, de una posible vía de coproducción en la que se ha encontrado una historia que interesa por igual en Cataluña y en Valencia, y en la que las distintas partes implicadas han sabido poder conseguir los recursos necesarios y darle también el formato artístico y narrativo para poder contar esa historia, ¿no? Que creo que durante muchos años creo que ahora empieza ya a explorarse más y empieza a haber más caminos en ese sentido, pero tal vez es un poco una lástima que durante muchos años esa posibilidad de coproducción no ha estado muy explotada, ¿no? O no ha sido muy utilizada. Claro, es que hay algo que yo creo que es muy importante, que en el fondo la historia de Guillem pasa en Valencia y es ultra valenciana la historia y al mismo tiempo yo creo que también es muy universal, porque pasan una serie de cosas que lo jodido es que no solo pasan aquí, sino que pasan en muchas partes. Y entonces cuando toca temas que son de interés humano, de verdad, entonces yo entiendo que esto lo que hace es convertirlo en una historia que no es, que digamos que es necesaria la colaboración de todas partes donde cale esta historia. Yo entiendo que esto es como, no sé, es que es lo que digo, historia universal, de verdad. Vale, una de las cosas que me parece que es muy significativa de la película es el hecho que, como estamos comentando, trata un suceso real, unos hechos reales que fueron muy significativos en el momento, incluso que han seguido dejando mucho tiempo después un rastro en la historia y en la sociedad valenciana. Y además que es un material muy sensible, ¿no? Desde todos los puntos de vista, tanto desde el punto de vista personal y familiar del núcleo familiar de Guillem Agulló, como también desde un punto de vista social, ¿no? Porque creo que la historia de Guillem y su asesinato pues, impactó de muchas maneras a mucha gente de su generación y a muchos sectores sociales. Entonces, yendo un poco, tengo varias preguntas sobre esto, sobre el hecho de que habéis trabajado con un material real y sensible. Y el primero que me gustaría saber es un poco la parte práctica, ¿no? ¿Cómo os organizasteis en cuanto a la documentación para tener la información sobre este suceso real? Y también cómo fue la relación con la familia, ¿no? Porque por lo que sé, tuvisteis la oportunidad de conocerlos y de hablar con ellos y en primera mano que os contaran un poco su historia, ¿no? Sí. Sí, de hecho, la colaboración de la familia de Guillem era imprescindible, es decir, eso lo supimos, o sea, era un requisito imprescindible, ¿no? Necesitábamos su colaboración y su consentimiento. Es decir, no íbamos a hacer esa película sin la familia de Guillem, ¿vale? Eso nos lleva también, bueno, iré saltando de tema en tema, perdonad, pero nos lleva a una lección muy importante, creo, que fue de las más importantes al principio de empezar la peli, que es escoger el punto de vista, ¿no? Que teníamos desde qué punto de vista íbamos a contar esa historia, ¿no? Y ahí nos lleva al tema de la familia. Entonces hicimos un primer encuentro con la familia de Guillem, con Guillem padre y Karma, donde estaba también Belén y Carmina.
y en ese primer encuentro, pues bueno, se expuso la idea de que queríamos hacer una película sobre ellos, sobre la familia, sobre la historia de Guillem. Y bueno, desde el principio ellos estuvieron de acuerdo, estuvieron siempre a favor. Y ahí hicimos una primera entrevista, ¿no? Con ellos, ¿no? A raíz de aquello, Roger y yo empezamos a documentarnos, ¿no? Como antes decía Roger, para nosotros Guillem Agulló al principio era un lema, ¿no? Un lema que habíamos escuchado en manifestaciones, que habíamos visto en pintadas, ¿no? En las paredes. Conocíamos el tema, pero muy de oídas, ¿no? Entonces ahí empezamos a bucear y bueno, recuerdo que me pateé todas las bibliotecas, tiré de hemeroteca, seguí el caso, ¿no? Seguimos el caso a través de la prensa, ¿no? De Levante, de lo que se publicó en Levante, Claro. las noticias en el Temps. Diga, Roger. No, que digo, por donde empezamos, en el fondo fue bastante por el tema de la novela. Empezamos con Bueno, es verdad, perdón. Es verdad. De hecho, el primer encargo fue, era una adaptación de la novela de Jaume Fuster, El amor de Guillem, que bueno, era la idea inicial. La idea inicial era adaptar esta novela de Jaume Fuster, una novela que mezclaba ficción y ensayo, ¿no? Una novela que se publicó antes del juicio. Yo creo que se publicó en el año 95, si no estoy equivocado. Entonces, bueno, leímos la novela, recuerdo que la leímos Roger con Carlos también la leyó en aquel momento, pero vimos que era complicado, ¿no? Era una novela complicada de adaptar y de ahí que pasáramos, bueno, lo que contaba antes, ¿no? El tema del punto de vista, ¿no? Roger y yo, esto lo hablábamos mucho, desde qué punto de vista vamos a contar esta historia, ¿no? Porque hay muchas maneras distintas de contar la historia de Guillem. Podemos contar la historia de Guillem. Antes del punto de vista, Alfred, antes del punto de vista, pero déjame recapitular un poco algo, es algo concreto con lo que decía Miguel. La cosa es, claro, partimos de la novela y nosotros siempre hemos hecho, pues, bueno, muchas veces hemos hecho lo que se llama cine histórico o basado en hechos reales o lo que sea, por casualidades de la vida, en principio no por nada. Y entonces, a partir de aquí, empezamos a entrar con ello, empezamos con el material de más que nosotros acostumbramos a tratar, que son documentos, que son la novela y tal. Y aquí vienen, yo creo que para mí, yo lo que recuerdo bastante es, ostras, es que la verdad es que tener la oportunidad de tener las fuentes vivas, para nosotros esto es un diamante, esto es brutal. Es que lo que nos aportó la familia es que es increíble. No tenemos el privilegio de tener esto normalmente. Yo añado por eso, aparte del privilegio, el pudor y el respeto, ¿eh? Es decir, Sí, naturalmente. Porque entrar en la intimidad de la familia de Guillem era una cosa que, bueno, a mí de entrada me imponía mucho y imponía una responsabilidad muy grande, ¿no? Muy grande. De hecho, cuando acabó la peli, a mí me contaron que los padres de Guillem la vieron y salieron satisfechos. Me dijeron, era esto, ¿no? Lo que queríamos, que para mí fue la mayor satisfacción. Ya podía ir la peli mal, ya podía ir la peli como fuera, pero para mí la mayor satisfacción fue eso, ¿no? Que la familia de Guillem claro, es que, dijera eso, ¿no? Claro, es que lo difícil de entender también es que yo creo que una parte importante es ver cómo son los Agulló, porque cómo son los Agulló es, no sé, yo la verdad, tratando fuentes vivas tenemos poca experiencia, pero dudo que nos abran las puertas como nos las abrieron ellos. O sea, se nos dejaron acceder a cosas y a intimidades que yo, la verdad, una confianza, al principio poquito a poquito, pero nos fueron cogiendo confianza y la verdad es que nos lo contaron todo y con una sinceridad apabullante y cosas que no les iban a favor a ellos, para que nos entendamos. No eran cosas para hacerse autobombo, ni autopropaganda, ni nada de esto, intimidades de verdad. Y entonces a nosotros recayó lo que decía Alfred, ¿no? La responsabilidad de tratar este material muy sensible y tratarlo con la máxima delicadeza posible para que al mismo tiempo no faltáramos ni a la verdad
ni les falláramos un poquito, digamos, ni los expusiéramos demasiado. Y al final, ostras, la verdad es que, no sé, la verdad es que ha sido... Nosotros Sí. Perdona, Julio. No, Sí. digo que nosotros teníamos muy claro desde el principio que nosotros íbamos a hacer una peli de parte. Es decir, era clarísimo que nosotros, de hecho, era una responsabilidad ética, ¿no? Para nosotros ponernos de la parte de la familia. Íbamos a contar la historia desde los ojos de la familia Agulló, ¿no? Y yo creo que en este proceso de documentación, que supongo que hablaremos un poco más, Roger, y Roger me aportará más cosas, pero creo que hubo dos puntos de inflexión muy importantes, o tres, ¿no? El primero, el que decía Roger, es esas visitas que hicimos en casa de la familia de Guillem. Y después, el primer punto para mí de inflexión fue cuando reunimos, que eso fue muy heavy, cuando reunimos a los amigos de Guillem, que estaban la noche de los hechos con él. Los reunimos por primera vez, o sea, no se habían vuelto a ver desde lo que ocurrió, ¿vale? Es decir, ellos, bueno, o sea, por el hecho traumático en sí, cada uno se apartó, unos se fueron de Valencia, otros, bueno, quisieron de alguna Al forma otro lado del mundo, desvincularse. sí. Y gracias a Belén conseguimos reunirlos, ¿no? Hicimos una reunión en casa de Guillem, ahí en Burjassot, y los reunimos. Hicimos una reunión de unas 3 horas, ¿no, Roger? 3 o 4 horas, que fue muy heavy, muy emocional, se nos abrieron. De hecho, cuando acabó esa reunión, nos dijeron que para ellos había sido como una especie de terapia, ¿no? Volver a hablar de aquello. No habían hablado ellos, entre ellos nunca, ¿no? de aquellos hechos. Y yo creo que eso fue un punto de inflexión importante, porque nos dieron datos también que la familia desconocía o que lo habían visto de otras maneras. Conocimos a otro Guillem, ¿no? Guillem visto desde el punto de vista de los amigos. Y para mí también un punto de inflexión importante fue una otra visita que hicimos, creo que Roger no estaba esta vez, pero fue otra visita que hicimos con Carlos. Estuvimos comiendo con Guillem y con Karma, pero después cuando nos íbamos, creo que fue Carlos y Rafa Molas, el productor de Suica, que se entrevistaron con Belén. Y ahí Belén era la primera vez que la entrevistábamos a solas, sin los padres y sin los amigos, ¿no? Y ahí Belén nos contó otras cosas, ¿no? Otras intimidades, otro punto de vista. De hecho, los amigos a mí me ha dicho más de una vez los amigos que la película, pese a que esté contada desde el punto de vista de los padres, a ellos les parece como si fuera la visión de Belén, ¿no? Es decir, es curioso, ¿no? Es algo curioso, pero supongo que todo eso se fue impregnando, ¿no? en la construcción del guión, ¿no, Roger? Sí. Aparte de la familia, que entiendo que ha sido la fuente principal y se nota mucho eso en la película, se nota tanto desde el punto de vista de que la historia está contada a través de sus ojos, pero también a través de que es su emoción, ¿no? Al fin y al cabo, lo que sirve de columna vertebral de la película. Y se nota que de alguna forma habéis conseguido canalizar esos encuentros o esas conversaciones en algo real, cosa que me parece muy complicada, ¿no? Porque a veces es difícil poder llevar la emoción real de una persona o un colectivo, trasplantarla al papel, ¿no? Pero bueno, lo que decía, al margen de la familia, también imagino que habría un proceso de documentación de lo que se dijo en los medios de comunicación, en los periódicos y en los telediarios, como de hecho la película acaba incorporando también dentro del montaje pues fragmentos de telediarios reales de la época y demás. Entonces, nada, me gustaría saber también que me contarais un poco esa parte de documentación, que imagino que tiene un componente, bueno, que sería menos emocionante o sería más rutinario, digamos, pero que también la decisión creativa de incorporar esos materiales reales a la película, que creo que es muy acertada, pues me gustaría que me contarais un poco de dónde surgió y si fue algo que incorporasteis ya en el guión o surgió posteriormente en el montaje. Esto era una idea que salió desde el principio y era una idea de Carlos.
Carlos quería tratar mucho con las fuentes documentales y ponerlas allí. Nosotros estamos ultra conformes porque otras veces, no sé, en Carta Eva o alguna cosa así, habíamos incluido trozos también documentales y jugar con eso y con la imagen real sin hacer más trucaje que un montaje puro, cortar y ir, nos fue bien. Y la verdad es que la idea de Carlos era hacerlo en modo más extensivo para darle una visión de una capa de realidad muy fuerte, de manera que, de hecho, la visión de Carlos era más allá, era hacer como que la imagen documental, el formato de imagen documental casi acompañase también el mismo formato de la ficción. Era una idea súper interesante y estaba muy bien. Sí, sí, de hecho, Carlos quería rodar en 3/4, me acuerdo. Sí, claro. No, y también creo que era interesante meter toda esta parte de archivo porque, bueno, el juicio mediático que hubo durante el caso de Guillem fue brutal, ¿no? Entonces, todo eso nos ayudaba, ¿no? A dar contexto, bueno, era como otra parte más, otro lenguaje más, ¿no? que nos aportaba cosas y que explicaba el caso en sí, ¿no? Sin necesidad de nada más, ¿no? Creo. Aparte también, cuando hablábamos de documentación, que esto se me ha olvidado comentar antes, estuvimos también con los abogados. Estuvimos con Virgilio Latorre, estuvimos con su ayudante Mercé Teodoro. Bueno, fue muy complicado, al final no conseguimos dar con la transcripción del juicio, es decir, el sumario fue imposible, mira que lo buscamos por todos los sitios, había gente que nos decía que lo tenía, pero cuando llegaba el momento, pues finalmente... No apareció, no es público. No apareció. Hay el sumario, ¿no? Pero no está en la descripción completa o no la hemos sabido encontrar, ¿eh? Pero lo intentamos con mucho ahínco, ¿eh? Y no parecía. No sé, yo creo, continuando con el tema de las imágenes documentales, hay una cosa que creo que es importante, que es que el uso de la imagen esta documental, surgen escenas, o sea, hay el típico momento en que es documental fuera, por ejemplo, ¿no? Como en la sala del juicio, por fuera es documental, con lo cual también te ahorras de producción, y luego dentro, ¿no? Estás viendo las imágenes de ficción nuestras. Pero hay otros sitios donde se usa de una manera incluso un poquito más creativa, que es el juego este que se hace de la llamada de Guillem para a la tele. Sí, el momento. Sí. Claro, este momento, o sea, prácticamente todo lo que dice Guillem Para está un poco recortado, pero es lo que dijo de verdad. Entonces, para el actor era la hostia, porque era saber exactamente lo que dijo y cómo lo dijo, y reproducirlo, pero al mismo tiempo sin perder el personaje que has creado hasta el momento. O sea, tela. Y no sé, la verdad es que fue muy interesante. Yo creo que estos fragmentos y tal, sí. Digamos que también tiene lo de que la imagen documental también puede dar emoción, depende de cómo se monte, ¿no? Porque este momento yo creo que entiendes bastante bien al padre. Sí, de hecho también uno de los momentos más emocionantes de la película es en la parte documental y es cuando, para mí por lo menos, cuando la madre de Guillem dice esto de, ya que no me habéis dado el pésame a mí, espero que se lo deis a los padres de los asesinos, ¿no? Que es un momento muy, muy fuerte. Y aparte de la intensidad emocional que tiene eso, que es un argumento más para defender que efectivamente hayáis utilizado las imágenes documentales, también como espectador a mí me parecía que le daba mucho realismo y me pasó una cosa curiosa, que es que el hecho de ver a los padres de Guillem en su encarnación real y luego en los actores, a mí no me distanció en absoluto, ni me produjo, ni como espectador me produjo ninguna extrañeza, ¿no? Que a lo mejor de entrada podría haber sido un reparo a la hora de hacer el uso, pero está integrado después de una forma que contribuye a dar realismo y al mismo tiempo aportar emoción. Creo que hay un encaje de estructura entre las imágenes reales y las ficticias que creo que está muy bien trabajado. Sí. Bueno, las horas de visionado que hicimos no te las voy a contar, pero... Sí, a eso me refiero, a que debía haber, seguramente trabajasteis con una cantidad bruta de material que a lo mejor para que luego finalmente aparezcan esos 30 segundos has tenido que estar viendo 20 horas, ¿no? Yo trabajo también en algún caso documentándome, buscando el corte adecuado y es un poco
es una tarea un poco desesperante a veces o muy laboriosa. Sí, sí. No, no solo nosotros, sino Carlos el montador, ¿no? Es decir, Mm. hay un trabajo brutal. Yo creo que Carlos, no Carlos el director, sino Carlos el montador. Se llama Carlos, ¿no? Roger, el montador también. Hizo un trabajo, yo creo que excelente, ¿no? Y yo creo que está muy bien, bueno, está muy bien integrada, ¿no? La imagen de archivo en la película y ayuda a dar contexto al caso, y es una capa más, ¿no? Quizás es una capa más dentro de la película. Y creo que bueno, está usada de forma inteligente y de forma interesante. Comentabais antes que durante el proceso de escritura pues, sentíais también una cierta responsabilidad respecto a qué impacto o cómo recibiría la familia la película. Y me preguntaba también si sentisteis en algún momento también una cierta responsabilidad colectiva, ¿no? En el sentido de que, en este caso, por estar basado en hechos reales y también por el hecho de que la película cuenta una versión de la historia que ha sido silenciada y ha sido de alguna forma ocultada frente a la versión oficial que se intentó imponer desde los medios de comunicación y desde algunos medios de comunicación y también en el juicio. Nada, la pregunta sería esa un poco, si os sentíais también responsables de alguna forma, en el sentido de que por fin se estaba contando una historia necesaria, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, total, como ya te he dicho antes. Pero más allá de eso, de la responsabilidad, yo creo que esta película no sería posible sin la familia de Guillem, ¿no? Y fueron ellos, es decir, sin la lucha de la familia de Guillem. Ellos han sido los que han conseguido poner el nombre de Guillem en boca de todo el mundo y recordar constantemente, ¿no? Cada año a su hijo y la injusticia, ¿no? que se produjo y la lucha contra la ultraderecha. A mí en la primera reunión que tuvimos con los Agulló, hubo una frase de Guillem Padre que me impactó muchísimo, que es muy dura, pero creo que de alguna forma dibuja un poco esto de lo que estamos hablando, que es que él me dijo, aquella madrugada de abril perdí a un hijo, pero gané una causa para la que luchar, ¿no? Es muy heavy, ¿no? Eso dicho por un padre, ¿no? Pero, hostia, es cierto, ¿no? De alguna forma. Es decir, ellos cargaron con esa mochila, cargaron con esa experiencia y convirtieron la lucha por reivindicar la memoria de su hijo y denunciar un poco la impunidad, ¿no? Un poco no, denunciar la impunidad de ultraderecha especialmente en el país valenciano. Cargaron con esa mochila y cargan con esta mochila y morirán con esa mochila, ¿no? Y por eso la peli de alguna forma lo único que intenta ilustrar esa lucha de la familia de Guillem y era un poco ese cometido y conseguir que eso que ya han hecho durante tantos años pues de alguna forma llegue a un espectro mucho mayor de gente, ¿no? Pero en el fondo yo creo que un poco intentamos, hostia, creo que Roger está intentando volver a entrar. Miguel, Roger está fuera, está intentando volver a entrar y tienes que permitirle, creo. Vale, pues Teresa nos ayudará con eso. Está admitido ya, sí, está admitido, está conectándose. Vale, vale, es que me está llamando. Probando. Ahora está ahí. Pero por lo otro, bien. A ver. Roger, te seguimos queriendo, ¿eh? No te vayas. No, lo siento, se me ha ido internet. Todo bien por ahora. A ver, ya está. Sale el sistema. Alfred ha dicho un montón de cosas inteligentes y te las has perdido. No lo dudo, está clarísimo. No, pues nada, adiós. Qué guay. Bueno, nada, documentándome para la charla, he estado mirando la Wikipedia y nada, he confirmado esto de que la Wikipedia no es la mejor fuente posible siempre para documentarse, porque curiosamente la sinopsis que ponía de la película es que es un drama histórico dirigido por Carles Marquès Marcet y que se centra en el asesinato del Chove del joven valenciano Guillem Agulló, el 11 de abril de 1993 en Montanejos. Al margen de la broma, es verdad que es una sinopsis correcta o que podría pasar desapercibida, pero me ha llamado la atención que estuviera anunciada así porque, en realidad, aunque la película se llama El amor de Guillem y se podría resumir así, lo cierto es que vosotros no centráis, ni vosotros en el guión, ni la película después en su narración,
se centra en el asesinato. O sea, de todas las formas posibles en las que esta historia se podía contar, hay una decisión que a mí me parece que es muy inteligente, que es contarla, como antes apuntaba ya Alfred, desde el punto de vista de los padres y que sean ellos los que nos lleven en la vivencia de ese suceso, ¿no? Se hubiera podido hacer a lo mejor un thriller policial en el que nos centrábamos en la investigación, o se hubiera podido hacer una película política o una película desde el punto de vista de Guillem, pero esto es difícil hacerlo a través de la familia, y creo que es una decisión muy acertada. Y me gustaría que nos contáis un poco eso, cómo fue el proceso de Descarte hasta llegar a focalizarlo de esa manera. Es muy bueno porque esto fue... A ver, nosotros en las primeras versiones de guión, me parece que, no sé, Alfred, lo corregís más, pero ¿lo teníamos o no teníamos el asesinato? A lo mejor la primera sí, Sí. la segunda No, no. yo iba a decir ahora, Miguel, que te vamos a defraudar, porque en el guión aparecía el asesinato. Claro, a la No, última versión aparecía. sí, aparece. Y de hecho se rodó. Y de hecho se era rodó. la escena más cara de toda la película. Bueno, ¿Ah, sí? Sí. O sea, que sí que se llegó a rodar, en la versión de rodaje estaba y o la sea, rodasteis. Sí. Bueno, entonces, se rodó y de hecho los productores están contentísimos porque era la escena más cara Bueno, era una de la escena película, ¿no? espectacular. No, pero no, lo que sí que es cierto es que nosotros planteamos un primer acto en el que presentábamos a Guillem en su situación con los amigos, en su viaje a Montanejos, y terminábamos ese primer acto con su muerte, ¿no? Es decir, queríamos presentar al personaje que de alguna forma generara empatía y después contar la peli, ¿no?, a través de los ojos de la familia, pero tras esa primera presentación del personaje. Pero, de todas maneras, creo que es una decisión súper acertada, es decir, creo que fue Carlos y los productores y después el montador, También. que se decidió suprimir, ¿no?, suprimir esa escena, porque era incoherente, es decir, no tenía coherencia además. Es decir, si estamos contando la peli desde los ojos de esa familia, desde ese punto de vista, ¿no?, ahí lo perdíamos. Entonces no tenía sentido. Y lo vimos tarde, ¿no? Quizás, es decir... Sí, claro. Pero fue... Es una escena que yo creo que les dolió de cortar. A mí no personalmente, porque yo no sé si la llegamos a ver, Alfred, esta escena. Pero que debió de cortar. Pero yo creo que es una decisión, la verdad es que cojonuda. Es lo que se dice a veces, ¿no? Que en el montaje se escribe otro guión. Bueno, quiero decir, se hace otra versión de guión. Y esto es importantísimo. Porque, claro, una película ni la hacemos nosotros dos solos, ni la hace el director solo, o la directora, ni la hacen los productores, ni los técnicos, ni todo el mundo. Como es un trabajo grupal, entonces, claro, aparecen cosas así que realmente menos mal. Porque llega a ver el asesinato y yo creo que baja, ¿eh? Sí, total. No, de hecho, bueno, como hemos hablado antes, ¿no?, la elección del punto de vista fue una de las claves, yo creo, de la peli. Y eso nos vino hablando con Carlos, pero sobre todo hablando entre Roger y yo. Pensamos en una peli que habíamos visto juntos en el Festival de San Sebastián, una peli que se llama Homage, que es dirigida por Pete Travis y con guión de Paul Greengrass, que cuenta un poco, pues eso, la historia de una familia al que ir auténtico en Irlanda asesina un atentado, ¿no? Muere su hijo, y es la historia de cómo el padre lucha para descubrir quién está detrás de ese atentado, ¿no? Es eso, el trauma, la familia, cómo lucha. Entonces, bueno, inmediatamente pensamos en eso, entonces ahí nos surgió el tema del punto de vista, el tema de cómo tratar, ¿no? Es cierto que después, cuando entró Carlos, nos vino otro referente, ¿no, Roger?, que fue La habitación del hijo de Nanni Moretti. Sí. Y un poco con esos dos referentes jugamos, ¿no? También es punto de vista de familia, en el fondo. Es tres cuartos de lo mismo también. Claro, pero yo creo que también esto poquito a poquito se impregnó, y más al ver la familia, yo creo que es que la cosa quedó clarísima. En el fondo, nosotros nunca podemos conocer a Guillem, ni podremos conocer a Guillem. Tenemos referencias de gente que conoció a Guillem, pero realmente
a quien conocemos, es a la familia y a los amigos. Y esto, claro, es que la cercanía y la manera como nos explicaban las cosas, creímos, es que iba perfecto para explicarlo. Yo creo que es lógico que al final esa escena que era del montaje, porque al fin y al cabo es la que se salía del punto de vista que habíais respetado en el resto del guión, y imagino que viéndolo en continuidad eso debió saltar a la luz, ¿no? Y también creo que tiene una consecuencia que creo que es interesante el hecho de que eligierais el punto de vista de vivirlo a través de la familia, en el sentido de que, de alguna forma, lo importante de la película no es ya tanto la muerte como el duelo, como la forma en la que esa muerte es vivida y lo que esa muerte significa para una colectividad que se encarna en la familia, ¿no? Porque en el fondo el sufrimiento de la familia de Guillem es un poco también el duelo que ellos tienen que pasar para asimilar esa muerte, es el duelo social que esa muerte produjo, ¿no? También en términos sociales y políticos. Sí, pero aparte de la metáfora, yo creo que claro, sí, hay la metáfora esta, pero también yo creo que si lo miras desde el punto de vista de la familia, el duelo social también tiene una carga dolorosa para ellos, porque en el fondo el duelo social, lo interesante de verlo desde el punto de vista de la familia es que el duelo social les deja a ellos en otro lugar. O sea, no es lo mismo que se muera alguien y estés solo y estés con tu dolor y los tuyos, que estés compartiéndolo con un gran sector de Valencia o de Cataluña o de quien sea. Pero la cosa, claro, es que esto, el duelo social, yo creo que los afectó y les dejó sin que pudieran acabar su duelo. Bueno, es una responsabilidad añadida, sí, total. Bueno, de hecho, yo creo que ellos no cerrarán nunca, y eso nos lo han dicho, no cerrarán nunca ese duelo. Es decir, Karma nos lo ha dicho en más de una ocasión, ¿no? Bueno, nunca superarán, nadie yo creo que puede superar la muerte de un hijo, ¿no? Entonces queríamos reflejar eso en la peli y sobre todo la fortaleza de esa mujer, ¿no? Yo creo que la verdadera protagonista de la peli es Karma, esa mujer que se carga a la familia a las espaldas, ¿no? Que consigue sacar adelante a sus otras hijas y además con la carga política, ¿no? que tiene en sus discursos, en su forma de pensar, en su forma de actuar, que es brutal, ¿no? Hostia, y el trabajo que hace Gloria, ¿no? No quiero olvidarme de los otros actores, ni mucho menos de Pablo, pero Gloria me parece brutal lo que hace, ¿no? Es decir, cuando la vi por primera vez me quedó. De hecho, quería hablar de eso también. Yo la vi por primera vez cuando se estrenó en Valencia, hicimos un pase en la Filmoteca de Valencia y yo estuve 10 minutos sin poder hablar. Es decir, me quedé sin poder hablar durante 10 minutos, muy impactado. Después lo único que me salió es abrazar a Carlos. Pero estábamos en pleno COVID, ¿no? Pero no pude remediarlo, ¿no? Y no sé por qué estoy contando esto ahora. Bueno, eso nos lleva también un poco a la forma en la que luego se ha dirigido la película, ¿no? O se ha plasmado en la pantalla. Y en ese sentido me gustaría preguntaros un poco cómo ha sido la colaboración con Carlos Márquez Marcet, que aunque ya nos habéis dado algunas pinceladas en el proceso o sea, durante la charla de cómo fue, pues nada, él tiene un estilo que yo creo que es muy apropiado para la película, porque él creo que trabaja mucho la intimidad y la autenticidad y las emociones desde una perspectiva muy realista y muy sentida, que creo que es un tono perfecto para una historia como esta. Y me gustaría que nos contarais un poco eso, cómo ha sido la colaboración con él a lo largo del proceso de escritura y también posteriormente durante el rodaje o el montaje, si tuvisteis también posibilidad de ver cortes previos y participar en ello. Claro, es que lo primero que tenemos que decir, yo creo, es que nos conocíamos de antes. Nos conocíamos porque habíamos hecho una teen movie juntos, la de 13 días de octubre, que eran como los últimos días de Companys, desde que lo cogían más o menos, bueno, desde que lo llevaban a Barcelona hasta que empezaban los juicios para fusilarlo y todo esto. Entonces, claro, nos conocíamos y esto está bien que te conozcas, ¿no? Porque de alguna manera pues también tienes una cercanía que a lo mejor, si no, pues es más difícil. Pero la cosa es que con Carlos, la verdad es que la cosa fue muy sencilla, muy llana y la verdad es que Carlos
bueno, es que no sé, hay momentos en que hay ideas de Carlos que son buenísimas, como lo del documental, incluirlo de esta manera. Hay ideas que compartíamos, como el tema de tratarlo desde la familia. Yo creo que nos pusimos de acuerdo muy rápido. Es que en el fondo fue algo, ¿no? Fue como... Es así, ¿no? Sí, a ver, Carlos estaba, como hemos dicho antes, estaba involucrado desde el comienzo, ¿no? Sí, claro. En la peli, la decisión del punto de vista, como hemos contado antes, fue juntos, es decir, la escogimos juntos, ¿no? La tomamos juntos, esa decisión. A partir de ahí, una vez tomada esa decisión y bueno, encauzado un poco el camino por donde queríamos ir, Roger y yo hicimos un tratamiento, ¿no? Un tratamiento de la peli. Y bueno, Carlos, enviamos a Carlos, a los productores, recibimos los comentarios, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, con correcciones o con comentarios de ellos, nos dejaron trabajar de forma muy libre, ¿no? Tengo que decir. Es decir, llegamos a una segunda versión que creo que era muy correcta. Pues, tuvimos una segunda versión que fue la que se movió ya por las teles y por bueno, con la que conseguimos la financiación. Y a partir de ahí, una vez conseguida la financiación, sí que fue cuando Carlos se metió más, un poco más en el proceso. Volvimos a rescaletar, me acuerdo, Roger, que volvimos a rescaletar con él. Y nada, y ahí, a partir de ahí fue una colaboración, bueno, pues estrecha, en la que íbamos comentando los cambios del guión, y la verdad es que trabajamos muy a gusto con Carlos, creo que nos entendemos muy bien. Y eso, la ventaja también es que lo que dice Roger, que habíamos hecho una peli juntos antes ya nos conocíamos y sabíamos todos cómo trabajábamos. Después sí que vimos un corte, ¿no? Antes, Roger, antes del montaje final, vimos un corte que nos pasó Carlos, hicimos una reunión con él. ¿Estábamos en plena pandemia, Roger, ya? Sí, ¿no? Sí, yo creo que suena sí. o no? Sí, No lo sé. y el corte me parece que lo vimos, que nos lo envió para verlo, pero porque no lo podíamos hacer presencial, o sea, sé que sí que nos lo envió. No lo sé ahora. Yo diría que sí, ¿eh? Puede ser. Sí, ¿no? Bueno, en fin, pues eso, vimos ese corte, comentamos un poco los detalles. Sí que es cierto que se cayeron muchas cosas, hubo subtramas y personajes que murieron, pero bueno, yo creo que fue todo en beneficio de la peli, ¿eh? Es decir, yo creo que de los guiones que hemos escrito, es el que del más satisfecho estoy como ha quedado, ¿no? Y sobre todo, muchas veces escribes un guión y después te cambian cosas y ves el resultado en pantalla y dices, hostia, es una pena, ¿no? Que haya caído esto, que haya caído esto otro y tal, yo lo hubiese hecho de esta manera, pero es que en esta precisamente yo creo que todos los cambios que hay respecto al guión son para mejor. Yo creo que es la primera vez que nos ocurre, ¿eh? ¿No, Roger? Estoy casi... No, hombre, hemos tenido otras experiencias entre guión y dirección que han sido buenas, no, tampoco ha sido la única. Sí, no, pero no hablo de experiencias personales con directoras o directores, sino hablo del resultado final de la pero, peli, por ejemplo, ¿no? yo que sé, a Carta Eva también nos fue bien, 13 días de octubre también, ¿sabes? Sí, no he dicho que no fuera bien, yo lo que he dicho es que es la que más satisfecho estoy. Sí, no. Simplemente. Vale, nada, recordar a todo el mundo que si queréis proponer preguntas o cualquier comentario, que podéis hacerlo a través del chat y yo se lo trasladaré a Freddy Luyer. Mientras tanto, hay otra cosa que quería preguntaros, que es, aunque realmente viéndola como espectador no se percibe mucho así, El amor de Guillem es una TV movie, está producida para la televisión, y quería saber si eso ha supuesto alguna diferencia en la forma en la que afrontáis el trabajo o cómo ha influido. Nosotros cuando cogemos una TV-movie, básicamente, bueno, es que cero. No le vemos diferencia con cine ni con nada. Para nosotros, para hacer un guión, es lo mismo. Explicar una historia con planteamiento, nudo, desenlace
y explicarla lo mejor que puedas. Entonces, para nosotros, que sea T-Movie o no sea T-Movie, No, es verdad. Es que, Nunca nos lo de hecho, planteamos. claro, ¿cuál es la diferencia? Que se estrene en cines es la diferencia, en el fondo. Es curioso, ¿no? Porque hay películas de cine, por ejemplo, que no se han podido estrenar en cine, pero claro, es una definición un poquito, yo creo que es como la definición de T-Movie. Hay una parte que creo que es una definición un poquito que sí, vale, que optan a subvenciones y que hay cosas que son diferentes, ¿eh? Pero a nivel de resultado final, la diferencia es de cero. No hay diferencia. La única diferencia para mí es una diferencia de financiación, cómo se financian las Claro, películas. sí. Pero esto no afecta al resultado. Muchas veces se habla del presupuesto, de tal, o sea, hemos hecho TV-movies con el doble, el triple de presupuesto que pelis que han ido a cine. Después también se habla, ¿no? de que hay que de la regla de los siete actos, de que hay que mantener el interés del espectador desde el comienzo y hay que hacer giros. Bueno, pues eso en el cine también hay que hacerlo, ¿no? Es decir, nunca nos hemos planteado, de hecho para mí plantear eso ya es algo vamos, que considero, no sé cómo decirlo, es decir, siempre se ha menospreciado las TV movies para hacer una película. Esto es una TV movie, ¿no? Es una forma de menospreciar a las TV movies. Y yo creo que, y más hoy en día, ¿no? Que las diferencias solo están en las ventanas de exhibición, simplemente, ¿no? Yo creo que se nota eso en la película después, que como espectador no la percibes como una TV movie, no la percibes como una película, sin más, sin categoría, del mismo modo que vosotros comentáis que la habéis escrito, ¿no? Vale, me preguntan por aquí cuántas versiones de guión hicisteis hasta llegar a la de rodaje. 11. 11. 11 versiones. Hicimos 11 versiones y que es cierto que a partir de la 3, 4 a la 11, la 3 casi siempre es la buena para nosotros. No, pero en esta la 2 estaba bastante bien. Ya teníamos mucho material allí que ha aguantado hasta el final casi. Sí, pero sí que es cierto que de la 3, 4 a la 11, pues los cambios eran circunstanciales. Sí. Es decir, sí que eran cambios. Bueno, tuvimos que hacer toda una serie de cambios por temas de presupuesto. Se cayeron localizaciones, se cayeron personajes. Pero ya te digo, la diferencia. Bueno, tendría que hacer el ejercicio de verlo, pero mi sensación es que de la versión 4 a la 11. Realmente hay... Y esta decisión que comentábamos antes de centraros en la familia y que la película contara la historia del duelo de la familia, esto sí estaba presente desde el inicio, ¿no? Desde el primer borrador. Desde la 2, yo diría. La primera, no sé si en el primero... No. Esto está presente desde la sinopsis. Es decir, eso está presente desde el principio del proyecto. Vale. Sí, claro. Es decir, fue una decisión desde el comienzo. Sí, total. Otra cosa es que planteábamos un primer acto en el que presentábamos un personaje para después irnos a contar la película desde ese punto de vista. Pero sí, eso estaba desde el inicio. Antes de escribir una sola palabra, ¿no? de este proyecto, esa decisión ya estaba tomada. Sí. Vale, me gustaría que contarais también un poco cómo habéis vivido la recepción que ha tenido la película, que creo que ha sido muy positiva, ¿no? En cuanto a que aquí en Apun, por ejemplo, ha sido la emisión de ficción más vista y la primera que se hacía simultáneamente en Cataluña y es Baleares, y a nivel de audiencia ha funcionado muy bien y a nivel de impacto social creo que también. ¿Cómo habéis vivido esto? No, naturalmente nos ha hecho mucha ilusión el recibimiento que ha tenido la TV Movie o la película, pero nos ha hecho muchísima ilusión cómo ha llegado la gente, cómo ha reaccionado la gente, y también yo creo que el hecho de hacer la emisión simultánea en Baleares, en Valencia y en Cataluña, yo creo que es hasta bonito, porque cuando conoces al personaje es que yo creo que Guillem Agulló probablemente le hubiera encantado esto. Y entonces la verdad es que nosotros estamos muy contentos con el proyecto y cómo ha reaccionado la gente, la verdad es que muy bien. Sí, yo igual, comparto completamente lo que dice Roger. Yo con mucha emoción, creo que es la peli... No me había pasado nunca. He llorado escribiendo este guión. No,
no me había pasado nunca, ¿no? Antes. Y con esta peli he llorado, pero vamos, lo que no está escrito. Cada vez que la veo, las veces que la he visto, vamos, no he parado de llorar. Pero sobre todo, o sea, lo que a mí me ha llenado de, pues eso, de satisfacción y de orgullo es que la familia, ¿no? Que la familia, pues eso, nos le haya gustado la película y nos haya dicho que era eso, ¿no? Era eso lo que querían, ¿no? Eso es lo que más me llena. Y la repercusión, pues eso, está súper contentos. Quiero aprovechar porque antes de empezar esta charla, Rafa, el productor de Suica, me ha enviado un mensaje diciendo que la peli se va a exhibir en el Festival de Los Ángeles. Hostia. Entonces, bueno, creo que aún tiene que viajar mucho esta peli. Y una de las cosas que más me ha gustado también de esta película es que ha viajado por lugares de los que Guillem estaría muy orgulloso, ¿no? Ha viajado por Ateneos populares, ha viajado por casas ocupas, ha viajado por toda una serie de sitios y de lugares de exhibición que me parece, vamos, maravilloso, ¿no? Y de eso estoy muy contento y muy orgulloso y de eso, bueno, quiero agradecer sobre todo a los productores, ¿no? Que han sido los que han conseguido esto. Muy bien, pues nada, a ver si tenemos alguna pregunta más. Yo os voy a hacer la última, si alguien quiere preguntar alguna otra cosa. Vale, tengo otra pregunta por aquí. Hola, enhorabuena a los dos por el trabajo. ¿Cómo se repartieron la escritura de escenas? ¿En todos los proyectos conjuntos lo hacen igual? Esto coincide, la verdad es que va un poco la línea de la pregunta que tenía yo también. Pensaba que era eso, que nos contaréis un poco cómo os organizáis para trabajar, ¿no? Me habéis contado que, y eso me ha enternecido mucho, que sois una pareja estable. Y nada, quería saber eso, ¿cómo funciona? ¿Hay que inscribirse en algún registro de parejas, de hecho, de guionistas? ¿Hay algún Tinder de guionistas para encontrar una pareja estable que quieren? Yo creo que tendrías que patentar esa idea, ¿eh? Es buena. Tinder de guionistas. Sí, vende. Tinder de guionistas. No, Roger y yo nos conocimos desde la universidad. A partir de ahí hicimos un proyecto juntos. Algo sobre el Camino de Santiago, ¿no? Sí, ¿no? Algo sobre el Camino de Santiago. Y desde ahí no nos hemos separado. En todos los proyectos los hemos hecho juntos. Eso tiene ventajas, sobre todo porque podemos abarcar más proyectos, ¿no? Y sobre todo porque el trabajo del guionista es un trabajo muy solitario, ¿no? Y poder compartir eso con alguien, pues para mí eso no tiene precio. Y a la hora de repartirnos el trabajo, cómo trabajamos nosotros, eso es nuestro método y nos funciona en algunos proyectos, en otros lo hacemos diferentes, somos un poco caóticos en ese sentido, pero lo que hacemos sobre todo al principio es hablar mucho de cómo vemos la peli, de qué peli vemos, eso quizás, eso y el proceso de documentación, ¿no? Es lo que casi nos lleva más tiempo, te diría, ¿no? Es decir, hay un tiempo mucho de muchas charlas, hablamos de referentes, hablamos de un montón de cosas, ¿no? Y a partir de ahí elaboramos entre los dos la escaleta. Tenemos una escaleta conjunta, ¿vale? De toda la peli. Pero a veces, paso previo, a veces lo que hacemos es que cada uno elabora una escaleta y lo que hacemos es después decir, a ver, tú tienes esto bueno, yo tengo esto bueno, pues mira, lo juntamos. Y entonces vamos viendo a ver si va hermanando. A partir de aquí pues vamos componiendo, digamos, lo que es la escaleta conjunta. Una vez tenemos la escaleta conjunta, continuamos. Sí, ¿no? Una vez tenemos la escaleta ya que nosotros nos parece que funciona, que evidentemente después va a cambiar un montón, ¿no? Pero a partir de ahí, pues nos dividimos el guión por la mitad, así de sencillo. O así de sencillo o así de complicado, ¿eh? También. Es decir, nos dividimos el guión por la mitad y una vez, nos ponemos una fecha de entrega, nos entregamos y cada uno después tiene la libertad de modificar lo del otro. Hablándolo evidentemente, pero nos vamos modificando, nos vamos cambiando, nos vamos tachando, vamos borrando, vamos añadiendo y al final la escritura ya no sabes quién ha escrito qué.
¿no, Roger? Eso al final pasa. Es decir, "Hostia, esto lo has escrito tú, esto lo he escrito yo, esto no me acuerdo, esto tal. Bueno, en fin, al final acaba siendo una cosa de los dos, que es lo que Es que hay un momento en que, claro, funciona a yo creo nosotros. porque nos conocemos mucho, desde hace mucho tiempo, porque si no, yo creo que es muy sencillo también que choquen los egos. Esta idea es buena, pero ¿es buena o es tuya? Y por eso estás luchando como un cabrón. Entonces, la cosa es, cuando nos conocemos desde hace tanto, y nos hemos discutido un montón también, porque también esto enriquece, la cosa es que hay un momento en que lo que importa es que el proyecto quede bien, que la película, la serie, lo que sea, tire adelante y esté bien hecha. Entonces, como nos importa lo mismo a los dos, pues entonces, normalmente, pues la verdad es que la cosa sale. Sí. Bueno, y a veces lo que pasa es que las directoras o directores acaban desempatando, porque a veces hay Ya. cosas que Ruggiero y yo estamos ahí a muerte defendiendo y hay alguien que tiene que desempatar, porque Somos nadie dos. de los dos se baja nadie de los dos se baja del burro, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, Carlos, ¿qué? ¿Qué te parece? Decide tú, ¿no? Es decir, bueno, eso sucede también. Está bien, está Y bien. creo que está muy bien que suceda. Mm. Otra pregunta. Un elemento que tuvo y tiene mucha importancia en el movimiento antifascista es la canción Protesta. En la película la música está muy presente, pero ¿tenía más peso en alguna versión de guión? Y también, ¿qué indicaciones hacíais desde el guión en este aspecto? Bueno, de hecho, yo creo que bastante temprano, desde las primeras versiones de guión, pero la canción nosotros teníamos muy claro que era importante, porque es que, claro, es que una de las maneras en que nosotros mismos conocimos la figura de Guillem fue a través de las canciones, a través de, naturalmente, Green Pass y otras. Y la cosa es que, claro, al llegarnos de esta forma y al conocer también la época y las canciones de los movimientos alternativos, pues ostras, la verdad es que era blanco y en botella. Las canciones tenían que aparecer en el guión. Pusimos, ¿cómo lo Sí, no, ¿Qué indicaciones dábamos? Pues poner, no sé, le están rapando al cero, tal, con la máquina a su hermana, y mientras está escuchando, pues es catalá, burinot, burinot. Sí, sí, pero Roger, yo creo que porque en el fondo lo único que se salvó en la peli de la música eso. que pusimos fue esa canción. Es decir, la decisión de utilizar la musharanga, de utilizar toda la música tradicional, bueno, Pero esto no es canción valenciana, protesta, ¿no? fue de Carlos, No. Yo, completamente. yo estoy leyendo la pregunta, iba por la canción protesta. Yo entiendo que esto no es canción protesta. Por eso he dicho eso, ¿eh? Bueno, Claro, la mucharanga y tenía todo algo esto de es eso. una decisión de Carlos, sin duda, y es una buenísima decisión. Pero la canción protesta, ¿esto es canción protesta? ¿Esto es canción Creo que folclórica? la música lo que utiliza mucho es canción tradicional, ¿no? O sea, Sí, la película utiliza mucha presencia de canciones tradicionales, de Albaes, de canción de Raíz Valenciano, yo creo. Creo que claro, también Sí, está... la claro. musharanga, Mm. al baile, al balatoris, todo eso Sí, es aparece allí, pero eso es una folclórica. decisión exclusiva de Carlos. Creo, vamos, Sí, esto sí, es decisión de Carlos. nuestra seguro que no es. O sea, fue una decisión de Nuestra es Carlos. catalá. Sí, sí. ¿Y alguna cosa más? No, sí que es cierto que en el guión en el guión había canciones de la Polla Records, había canciones de Cortatu, había toda una serie de canciones que iban mucho en dirección, son canciones que gustaban a Guillem y muy reivindicativas en ese sentido, pero eso tenía sentido cuando el primer acto hablaba de Guillem y de su militancia política y de su historia con los amigos, ¿no? Pero después no tenía sentido meter a esas canciones, creo, porque pertenecían ya a otra generación. Estamos contando la peli desde el punto de vista de los padres, tiene mucho más sentido, ¿no? Lo que hizo Carlos. Vamos. Muy bien. Pues nada, veo que no hay más preguntas. Nada, agradeceros mucho a los dos vuestra participación. Felicitaros también por la película, que creo que el resultado final es muy bueno. Es una película muy emocionante que trasciende conteniendo un mensaje social, creo que lo trasciende también. Y me parece que es muy importante también en el sentido de que da otra versión de los hechos, ¿no? Como decía antes, una versión que durante mucho tiempo ha estado silenciada, un relato que no se ha querido asumir en Valencia y que ahora pues ahí hemos tenido por fin la oportunidad de contarlo y de darle voz de esa manera.
Nada, me quedo también con la idea que me ha gustado mucho de cómo al final las historias acaban buscando su propio camino, ¿no? Y acaban seleccionando lo que tiene que formar parte de ellas y lo que no. En la línea de lo que me comentabais antes de la secuencia de que, curiosamente, de que una película que se llama El amor de Guillem, al final no vemos el amor de Guillem. Y curiosamente, para mí como espectador, ese es uno de los momentos más potentes de la película, esa elipsis, ¿no? El paso en el que, sin que se diga nada, sabes que eso ha sucedido y emocionalmente es muy devastador y no sé si lo sería más si viéramos la muerte, seguramente no lo sería. Me quedo también un poco con esa idea, ¿no? De que una vez encuentras el foco o el punto de vista claro para contar una historia, todo parece ir encajando o ir alineándose de una forma natural. Así que nada, muchas gracias. No sé si queréis añadir o compartir algo más para terminar. Bueno, muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hablar de la película, que en el fondo es algo que nos encanta. O sea, sé que muchísimas gracias. Sí, Alfred. lo mismo. Me sumo a los agradecimientos y dar las gracias a todos los que estáis aquí escuchando lo que hemos dicho, que espero que haya servido algo. No sé si hemos dicho muchas tonterías o qué, seguro que sí. Pero espero que alguna cosa de lo que hemos contado os haya interesado o os haya ayudado en algo. Así que muchas gracias. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos, a los asistentes, a los organizadores y a Alfred y a Roger. Y os esperamos a todos en una próxima edición de Palabra de Guionista.